¿Qué pasa, familia? Aquí Jorge Luis Pimentel en un nuevo video. Ya tenía algunas semanas que no grabábamos un video de esta naturaleza, por lo cual estoy feliz. Estoy feliz porque creo que este ejercicio que estábamos tratando de hacer de manera semanal nos nutre recíprocamente. A ustedes porque en la medida de lo posible, yo no soy un medio de comunicación, ni mucho menos, pero pues ustedes podrían estar al tanto de mis posiciones políticas respecto a diversos temas, y de paso ustedes estaban al tanto de los temas que semana con semana iban ocurriendo. Asimismo, este ejercicio me obligaba a mí a estar al tanto de los temas que semana con semana iban ocurriendo en México, y vaya que iban ocurriendo algunos interesantes, ¿no? Es muy importante la grabación de este video, que seguramente ustedes ya habrán visto el tema en el título, porque pues no podemos obviar que este fin de semana son las elecciones federales de México, y de manera muy especial las elecciones presidenciales, las cuales nos embargan en pensamientos, han conquistado el grueso de nuestros pensamientos, y reiteradamente estamos con Jesús en la boca respecto de por qué votar. Y de manera muy particular respecto de este tema es que muchas personas se han acercado a mí preguntándome de manera muy genuina por quién creen ellos, nosotros como católicos, que deberíamos votar. Y mi respuesta es muy incisiva en ese sentido. Yo no, y creo que nadie como católico podría decirle a nadie que votara por determinada persona. O sea, no hay X candidato que represente los intereses de la iglesia. Lo que sí es que hay candidatos que están en contra del espíritu, de la moral, de la doctrina social de la iglesia, y eso sí hay que tenerlo presente para, pues, descartarlos. Lo que pasa es que en estas elecciones ocurre una particularidad. Desde Trigarantes he decidido nombrar como el estado de excepción democrática del sistema electoral mexicano. Y es que no es nuevo para ustedes seguramente. Las tres opciones que se nos presentan en la boleta presidencial de este domingo son ideológicamente las mismas. Lo único que estamos discerniendo en estas elecciones es respecto de la posición institucional de los candidatos con el sistema institucional, valga la redundancia, de México. Es que si nos ponemos a pensar, cuando decimos no queremos que esté Morena en el poder, no queremos porque creemos que su presencia afecta y cercena la salud de las instituciones. No queremos que esté porque la presencia de Morena afecta la estabilidad del sistema democrático de México. No queremos que esté Morena porque su presencia alimenta el estado corrupto mexicano. Y apostamos en buena medida, a lo mejor por los otros, dígase Xochitl o Maines, porque podrían ser una alternativa a esta decadencia. Hay muchas formas en cómo podemos abordar este tema. Todos los que se me han acercado a preguntarme en ese sentido lo hacen en razón de cómo yo como católico podría votar, ¿no? Dado que los tres candidatos sostienen posiciones abiertamente anticatólicas. Y yo creo que de manera especial ocurre algo con una de ellas, con Xochitl, y no es secreto tampoco, lo he sostenido en este medio y en cualquiera, en otras oportunidades, y es que yo creo que Xochitl tiene un pecado en especial. Y es que antes de siquiera plantearse, como lo ha estado haciendo recientemente, que pues voy a la basílica a pedirle a la Virgen de Guadalupe que ayude a México, que me ayude a mí, entre paréntesis, y que Dios está con nosotros y lo sostenemos a cada rato, y que Sheinbaum es atea y yo soy la candidata católica y no sé qué, no sé cuántos. Antes de esto, de siquiera que Xochitl empezara a hacer esto, no sé por qué de pronto le nació la vena por decírsela muy católica. Supongo que porque necesitaba un aliciente para levantar, porque no estaba despegando en las encuestas. Recuerdo con especial coraje, tengo que decirlo, cómo todos los partidarios de Xochitl Gálvez, las razones por las que desacreditaron la candidatura independiente de Eduardo Verástegui es que fuera Dios de la política. Es que los seguidores de Verástegui son mucho y muy mojigatos. Y aquí no queremos mojigatería.
¿no? Aquí políticos serios que van allí, también he sostenido esta expresión antes, van por allí brincando cual niños, creyéndonos tontos, ¿no? Yo creo que también otra de las particularidades de esta elección es que los candidatos ya no solo son políticos, sino tienen que encajar en la cultura pop, ¿no? Que se haga más chistoso de pronto, pues a lo mejor despega más. La primera pregunta, ¿por quién deberían votar los católicos? Aquí es una pregunta muy amplia y yo personalmente antes lo he sostenido así. Si tienes tres opciones, y yo creo que, es más, no vamos ni a dividirlas, yo creo que es una respuesta para todos. Para los católicos, para los creyentes de la democracia, para los que tengan sentido común, para todos. La respuesta es muy sencilla. ¿Por quién debería votar? Por quien me represente. ¿Cuál es la esencia de la democracia sino la representación? Entonces yo no puedo más que enojarme igualmente cuando vienen los de la oposición a fomentar el voto útil, que es básicamente regalarles gratuitamente tu voto a cambio de nada, de no representar tus ideales, de haberle hecho el juego a Andrés Manuel, recordando que Xóchitl Gálvez está donde está, porque fue Andrés Manuel quien la destapó en las mañaneras. Entonces, tienes a un candidato, o una candidata en este caso, puesto por el propio oficialismo, porque le siguieron su retórica. Tengo toda la información de que él llevó a cabo las consultas para que los represente a este grupo Xóchitl Gálvez. Porque son incompetentes para armar una retórica propia. ¿Eso qué significa? Que son simplemente reaccionarios. Y esa es la razón por la cual tienen una candidata que, a mi forma de ver, no levanta. No levanta porque es poco carismática, porque es poco ágil políticamente, porque simplemente es producto de esa reacción anti Andrés Manuel. Y eso implica que no tiene un proyecto de nación propio. Votarías, pues, por quien te esté representando. Y si no te está representando, en este caso haciendo el paréntesis, acentuando un poco la pregunta respecto de no te están representando a ti como católico, porque los tres candidatos son pro aborto, porque los tres candidatos estarían a favor de la hormonización de niños, porque los tres candidatos estarían a favor de, pues prácticamente dar alicientes para fomentar la drogadicción, porque los tres candidatos entienden la política como un juego clientelar, la política del dinero, de las dádivas, del asistencialismo. Entonces, ¿por qué tendrías que votar por alguno de los tres? Sí, es importante que vayas a la urna, pero no es tu obligación darle apoyo gratuito a ninguno de ellos. Porque de una forma u otra, la única manera en la que los políticos entienden tu sentir es en el voto. ¿Por qué creerías tú? Ha quedado muy claro desde el principio que este video es para los entendidos de que no estamos con Morena, ¿no? No estamos con Morena, pero estamos en la disyuntiva de debería votar por la oposición para ver si chance sacan a Morena del poder, ¿no? Regalándole tu voto de forma así tan gratuita, si es que no te gusta el proyecto de Xóchitl Gálvez. Si sí te gusta, pues adelante, pues vota por Xóchitl Gálvez, que la mayoría de las veces, la más de las veces, he escuchado que no es porque genuinamente les guste el proyecto de Xóchitl Gálvez, sino porque simplemente creen que podría tener la posibilidad de desbancar a Morena y por eso lo hacen. A lo mejor yo confesaría, si creyera que Xóchitl Gálvez está cerca de desbancar a Claudia Sheinbaum, tal vez yo también me lo pensaría. Pero la mayoría de las encuestas no bajan, sino en promedio yo diría como de 10 puntos de diferencia entre ambas. Entonces es una fecha importante que nos hace pensar precisamente que no va a ocurrir así. Y sabes que no es tu culpa. No es tu culpa que esto no ocurra así. Por supuesto que esto es así, producto precisamente de esa misma incompetencia que también hizo que Xóchitl Gálvez esté ahí. Porque así como ellos siguen alimentando la retórica de Andrés Manuel, haciéndole el juego, habiéndole puesto
en bandeja de plata la candidata que él quería que estuviera la oposición. Pues el solo hecho de que la oposición sea tal, o sea que estén PRI, PAN, PRD, los eternos enemigos ahora aliados, pues alimenta y sigue alimentando la retórica de Andrés Manuel de que ellos son los corruptos, los malos, por más que la peor escoria de estos mismos esté en Morena y esté brincando, chapulineando a Morena. Me da mucha risa tan solo pensar que ahora, por ejemplo, que Alejandra del Moral, ex candidata de la oposición a la gobernatura del Estado de México, brincara a Morena, lo primero que salgan a decir los de la oposición sea: vean cómo lo peor se va a Morena, Morena está conformado por lo peor. Y sí, es cierto, Morena está conformado por lo peor de, usando los términos de Maínez y de Samuel García, por lo peor de la vieja política. Pero lo más irónico de esto es que al aceptar esto, la oposición está evidenciando que son ellos el vientre de la creación de los malos políticos. O sea que ellos son producto de esa falta de cultura política que ahora también permea en Morena, por supuesto. Y tú y yo sabemos que la única razón por la cual Morena todavía tiene éxito es porque sus siglas son nuevas, por más que los políticos que estén allí sean viejos y sean los de siempre. En definitiva, ¿por qué tendrías que otorgarle tu apoyo gratuito a un proyecto en el que no crees? Aún más cuando este proyecto pareciera, y lo vemos en la mayoría de las encuestas, que no tiene ni posibilidad real de vencer a Claudia Sheinbaum. He recibido críticas de por qué promuevo esto, por qué promovería el voto nulo. Y es que yo no estoy pensando en estas elecciones. Me gusta pensar en qué seguirá después de estas elecciones. Y después de estas elecciones estoy convencido que el mensaje que los mismos de siempre se deben de llevar es que si van a seguir así, deben ser más competitivos. Deben crear una retórica propia, un proyecto de nación propios. No hacerle el juego a Andrés Manuel. No poner a una candidata que sea la que Andrés Manuel quería en principio que pusiera. Es decir, crear un proyecto propio. Así tal cual. En especial el PAN, porque del PRI, del PRD podría esperarse políticas de izquierda, porque pues en sus orígenes, el PRD sobre todo, pero bueno, a lo mejor cabría un poquito la duda en el PRI, pero en el PRI en sus orígenes es un partido de izquierda también. Pero el PAN no, el PAN el que supone que es la derecha de México y no sé qué, si se sigue avergonzando de sus propios principios y se sigue avergonzando del hecho de que le digan que es la derecha y quiera parecerse a los que son de izquierda, pues con más razón está acercándose a la retórica de Morena. Si quiero izquierda, pues mejor voto por Morena y ya está. O ahí está Álvarez Maínez, que es de otro partido de izquierda, que al final de cuentas, en esta tricotomía, si podríamos decirlo así, de candidatos que representan lo mismo, pues Álvarez Maínez representa lo mismo porque es otro candidato de izquierda que entiende la política más o menos igual, pero lo único que le falta es que sea de la 4T y no tiene el apoyo porque pues no es de la 4T, porque no es de Morena, no está abanderado por Morena, pero es básicamente lo mismo. No hay ninguna política que no pudiera sostener Movimiento Ciudadano, básicamente, que no fuera compatible con Morena, porque son similares en este aspecto. Y de hecho el PRD también debería estar en esta misma situación. No, en teoría no debería haber política que Morena o el PRD sostuvieran que no pudiera defender el otro, porque son lo mismo. O sea, no sé si se nos olvida que Andrés Manuel fue candidato del PRD a la presidencia apenas hace algunas elecciones. El voto nulo se cuenta diferente. No se le suma al primer lugar, no se tira a la basura, porque estás votando, estás yendo y demostrándole a los partidos que estás inconforme con sus proyectos, que sus candidatos no te representan. En estas elecciones va a aparecer el porcentaje de Claudia Sheinbaum, de Xochitl Gálvez, de Jorge Álvarez Maínez y de los votos nulos y de los candidatos no registrados. Se van a contabilizar aparte. Este porcentaje yo creo que es importante para hacerle saber a la clase política mexicana el descontento.
que en buena medida yo creo que es generalizado respecto de la calidad de los políticos que nos están presentando. Así que, reiterando de nuevo, si tú tienes afinidad por alguno de estos proyectos, vota. Voy a retomar la retórica que en buena medida ya antes todas las personas han dicho. Sal y vota. Y si no te representan, pues no votes por ellos. Anúlalo. Y no estás no votando. Porque si no votaras, simplemente el porcentaje bruto no te contaría, ¿no? O sea, del X% de votos a Claudia Sheinbaum serían contados en referencia de los que sí votaron. Si no votas, pues simplemente no vas a figurar. Pero si vas y anularas tu voto en todo caso, entonces sí vas a figurar. Porque tendría el 100% que contarte a ti en los votos nulos. Pero estás registrado. Y tu voto nulo no va a ser tomado como indiferencia política, porque te tomaste el tiempo de ir a la casilla y cruzar la papeleta. Simplemente que estás demostrando tu animadversión frente a las opciones que nos están presentando. Entonces, reitero, ¿tienes afinidad por alguno de esos proyectos? Ve y vota por ellos. Por supuesto, si eres católico, que es reitero mucha de la pregunta que me hacían, ¿por quién debería votar como católico? Pues en principio por ninguno, porque los tres representan ideológicamente lo mismo, tienen posiciones contrarias a la moral de la iglesia, y la única razón por la cual podrías votar por alguna, por Xóchitl Gálvez a lo mejor, es porque tan abierta pudiera estar al diálogo. Pero simplemente es un gradualismo que podría traducirse en la ventana de Oberto. Esto es abrirle en mayor o menor medida, digamos, la puerta a los valores contrarios a tu fe. Entonces, si tienes duda, si no te gustan, no votes por ellos. No les regales tu voto. Así tan sencillo. Pero sí estás votando. Voy a reiterar de cualquier forma la invitación a que en cuestión legislativa, pues si votes por algún candidato, el más cercano a tus intereses, precisamente para hacer contrapesos, ¿no? Eso seguramente ya lo han escuchado en cualquier otro medio. Y es que, a sabiendas, lamento decirlo así, yo sé que decir la realidad me hace ver como una especie de morenista encubierto, pero me cuesta trabajo creer que hay un escenario ya no solo donde Xóchitl Gálvez gane, sino donde Xóchitl Gálvez no quede tan abajo de Claudia o muy arriba de Jorge Álvarez Maínez incluso. Entonces, la mejor oportunidad para México es hacer el contrapeso en el Congreso de la Unión. Eso, de cualquier forma, yo creo que implica un reto aún más severo, porque muchas veces los candidatos que incluso la oposición, a lo mejor el PAN de forma más específica, nos pueda presentar, de cualquier forma son contrarios a nuestros ideales. Por eso es muy importante, de cualquier forma, investigar a los candidatos a senadores o a diputados federales o locales que nos están presentando, porque de cualquier forma pudieran ser contrarios a nuestros intereses. Pero, bote pronto, pues vota por la oposición o por aquel otro partido que no sea del oficialismo para generar sus contrapesos y que nadie tenga una mayoría absoluta. Ahorita quien tuviera el peligro de tenerlo pues sería Moreno en todo caso, ¿no es cierto? Entonces, no regales tu voto. El único voto útil, y ya lo he dicho antes, el único voto útil es el que representa tus valores.